Venecia es una ciudad querida y amada por un sinfín de viajeros, y eso hace que en un espacio tan pequeño albergue millones de turistas anualmente. Es por esa razón que Venecia se podría convertir en la primera ciudad en el mundo en utilizar un sistema de entrada para controlar el turismo de masas. En este video te voy a explicar cuándo empieza, cuánto costará, quiénes deben pagar y dónde deberán hacer estas reservas. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en su canal. Me presento, mi nombre es Carol Morazán y te encuentras en el canal de Carol y Tommy, dos apasionados por los viajes. En el video del día de hoy te traigo una actualización de esa noticia que salió el pasado 30 de junio, donde el Ayuntamiento de Venecia aprobó la ley la cual toda persona que visite por un día la ciudad de los Canales deberá abonar una entrada o una tasa turística, ley que convertiría a Venecia en la primera ciudad en el mundo en optar por un sistema de pago para visitar su casco histórico. Quédate hasta el final del video para que tengas toda la información necesaria para tu viaje a esta bella ciudad. Según fue anunciado, esta nueva ley debería haber comenzado a estar vigente a partir del 16 de enero de este año 2023. Y es que el Ayuntamiento de la ciudad de Venecia lleva trabajando desde ya hace varios años en un sistema para regular el turismo de masa. Sistema que se alargó debido a la pandemia. Se dice que antes de la pandemia, Venecia recibía alrededor de 15 millones de visitantes anualmente, teniendo en cuenta que en el casco histórico de la ciudad italiana habitan unos 50.000 habitantes y descendiendo. Ahí vive gente. Pero las quejas de los habitantes no fueron suficientes y debido a las amenazas que recibió de parte de la UNESCO de retirarles el título de Patrimonio de la Humanidad que esta ciudad obtuvo en el año de 1987, la UNESCO les pidió solucionar este problema que está acabando con la ciudad de los miles de canales, ya que el turismo de masa se ha convertido en una amenaza para la sostenibilidad y el bienestar de quienes ahí habitan. Y la popularidad que ha ganado esta ciudad entre los turistas representa la mayor amenaza, especialmente para su casco histórico. Esta ciudad construida sobre 118 islotes y que ha inspirado a artistas y arquitectos de todo el mundo, a pesar de que el turismo es la principal fuente de ingresos, el turismo es un pilar esencial en la economía de esta ciudad. Pero desgraciadamente es la realidad que también el turismo se ha convertido en un verdadero problema al cual habría que buscarle una solución. Ahí se ve como el agua está casi ahí adentro. Sí, dentro de la casa casi no Se toca. Mira, si sube un poquito el agua ya escapa ya la isla. Y es por esa razón que el ayuntamiento, bajo votaciones, creó la ley que debido a la pandemia se viene retrasando. Esa ley dice que para poder ingresar al casco histórico de Venecia habría que cumplir dos requisitos, como reservar y luego hacer un pago de una cuota de ingreso. Esto para controlar el número de turistas, sobre todo los turistas que llegan a la ciudad por un tan solo día. El objetivo es salvar la ciudad de los canales, o al menos esa es la justificación, y tienen datos para respaldarlo. Solo en Semana Santa, en esta ciudad de unos 50.000 habitantes, llegaron 10 veces ese número de personas. Después de esta breve explicación, la buena noticia es que después de una reunión que tuvo lugar el 23 de diciembre del 2022, se anunció así textualmente: informamos que se está estudiando la modificación del reglamento para el establecimiento y regularización de la tarifa de acceso a la antigua ciudad del municipio de Venecia y a las demás islas menores de la laguna. Esto debido a los cambios legislativos producidos en la ciudad italiana. Así que nada, por el momento no tendrás que reservar ni efectuar ningún pago para ingresar al casco histórico de la ciudad de los Canales.
Según fuentes fiables, esto podría entrar en vigor a partir del verano, con las mismas condiciones que se había anunciado previamente. Así que ahora te voy a explicar quiénes deben pagar esta cuota. Si la ley anunciada prosigue, solamente aquellos que decidan hacer una visita de un día a la ciudad italiana deberán hacer el pago de esta cuota mediante reserva. Las tarifas variarán entre los 3 y los 10 euros. A más tardes en reservar, más cara será la cuota, sin sobrepasar los 10 euros por persona y por día. La medida no solo consistirá en cobrar entradas, sino que según el consistorio veneciano, también se regulará el número de visitantes con el sistema de reservas online, por lo que se aceptará un máximo de 50.000 llegadas al día. Y este número ya significa igualar el número de habitantes de la ciudad. Aparte de lo sostenible, la medida también tiene un fin recaudatorio, ya que servirá para hacer frente a los costes extras que los turistas suponen para la ciudad, como las operaciones de limpieza y el mantenimiento del patrimonio. ¿Y quiénes están exentos de pagar esta tasa turística? Ten en cuenta que no todo el mundo deberá pagar la nueva tasa turística. De hecho, solo tendrán que hacerlo los visitantes que estén un día en la ciudad. Pero los que acrediten que van a pasar la noche en Venecia no deberán pagar este impuesto. Al reservar y pagar tu entrada, se te generará un código QR, que será el que deberás presentar a la policía si éste te lo reclama. Mientras que si haces noche en Venecia, se te generará un código diferente. Este código lo gestionan los propietarios de los alojamientos. En el caso de que no puedas demostrar la reserva o que pagaste la tasa de entrada, la multa que recibirás podría llegar a los 300 euros. Pero también estarán exentos de pagar esta entrada turística a Venecia los niños menores de 6 años, las personas con alguna discapacidad y sus cuidadores, también los propietarios de apartamentos de vacaciones en Venecia, siempre que tengan sus impuestos al día, las personas que vivan en la región de Veneto, aunque deberán reservar la entrada, los que acrediten que llegan a visitar a los parientes hasta el tercer grado de parentesco, y personas que necesiten acceder a los centros de salud para recibir servicios médicos. Los voluntarios, las fuerzas de seguridad, los administradores públicos también están exentos de hacer este pago. ¿Y dónde deberás hacer estas reservas? Habrá un tan solo sitio para poder hacer la reserva y ese es el sitio oficial del Ayuntamiento de Venecia, el cual el enlace lo encontrarás en la descripción de este video. No existe por el momento ningún otro sitio. Y para estar al tanto de cuándo comenzará esa nueva ley, antes de organizar tu viaje, pásate a chequear su página oficial, donde todos los días están actualizando la información. Aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y que sea de toda su utilidad. Gracias por llegar hasta el final de este video, gracias por su apoyo y no olviden que si les gusta el contenido de nuestro canal, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose al canal y compartiendo por supuesto esta información para aquellas personas que crean que lo necesiten. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!